ya tiene para compartir pantallas. Lamentamos mucho, pero hemos tenido problemas acá con el internet. Mil Ok. disculpas. No, no hay problema, no hay problema. Bueno, chicos, entonces, pues, regresemos, ¿verdad? Los escucho, no más de 30 segundos cada uno, para que yo los pueda conocer también al foro al que me estoy dirigiendo, porque es más difícil hablar solo entre abogados que hablar con ingenieros o con técnicos, ¿verdad? Entonces, como yo lo que quiero es que ustedes puedan, desde todos los ámbitos y todas las profesiones que se estén desarrollando, irlos conociendo un poquito. Entonces, si me pudieran hacer la campaña de presentarse en no más de 30 segundos para que nos dé tiempo de abarcar el contenido. Eh, Buenos días, mi nombre es Ana Sofía Bates Morales y actualmente soy estudiante de Derecho con pensum cerrado y solo soy pendiente de grabación. Eh, Aparte soy asistente del licenciado Edgar Menéndez. Mucho gusto, Ana Sofía. Pues qué buenísimo, ¿verdad? Aquí a las órdenes. Buenísimo. A ver, ¿quién más está Gracias. por ahí conectado? Veamos si está por ahí. Entonces, a ver, José Cordón. A ver, José Cordón o María Fernanda o Helen o Daniela. Hola, En no más de 30 segundos, ¿de dónde nos visitan y qué es lo que, ¿verdad? hola, ¿Qué es lo que les llama la buen atención? día. Mi nombre es María Fernanda, de Salud de aquí de San Jicaña. Soy monitora de salud y seguridad ocupacional y me interesa mucho este webinar de derecho ambiental. Excelente, pues muchísimo gusto, María Fernanda. Si quieren, estará por Buenos días ahí a todos. José Cordón. Buenos días. Buenos Si quieren, días. buenos días, les saluda Edil Guerra. Pues yo me desenvuelvo en el tema bancario, en el sector financiero. Soy auditor y actualmente inicié la maestría de Economía Ambiental y Recursos Naturales. Y desde hace un año estoy capacitación tras capacitación como esta, porque me interesa mucho el tema, debido a que en el sistema bancario se está implementando desde tal vez hace unos 2 años un tema que se llama el sistema SARAS, Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales, que es parte de una política de sostenibilidad que, que la banca debería adoptar como mejor práctica. Entonces, como estoy en este sector, pues me interesa, entonces es el motivo de estar acá. Mucho gusto a todos. Muchísimo gusto. Excelente. Precisamente sobre ese tema, nosotros estamos ya asesorando a una entidad, no vamos a nombrar nombres, pero sí, de hecho es cierto, ¿verdad? En ese sector se está desarrollando muchísimo el esquema. Y bueno, pues sigamos conversando con las personas, a ver quién más se quiere presentar. Buenos días, yo soy Daniela. Soy estudiante de Gestión de Energía y Ambiente y en esta carrera se abarca pues varios aspectos, incluyendo el aspecto legal. Perfecto, pues muchísimo gusto. A ver, quién más nos puede, se quiere presentar? ¿Qué tal? Muy buenos días. Yaret Pineda para servirles. Yo trabajo para el proceso de extracción de aceite crudo de palma, precisamente, específicamente en el área de control de calidad, laboratorios, y es importante conocer más el tema legal, ¿verdad?, sobre los derechos ambientales, ya que el cultivo pues es extensionista como tal, por ende uno para temas de certificación uno debe de conocer ciertas leyes, ¿verdad?, que lo puedan regir o que uno lo puedan respaldar. Perfecto, excelente. También otro sector bien interesante porque existe una gran posibilidad de que ese sector se pueda desarrollar la parte de la extracción de palma, ¿verdad? Bueno, pues realmente quisiéramos seguir escuchando todos los demás. No sé si nos va a dar tiempo, porque la verdad que tenemos una bastante bonita participación el día de hoy. Y si no, nos va a dar tiempo de pues abarcar todo el contenido, ¿verdad? Entonces, realmente cuando nosotros empezamos a hablar del tema del derecho ambiental, a veces nos enfocamos y voy a platicar como que estuviéramos hablando no solo entre abogados, porque estoy notando pues que son diferentes tipos de personas las que están en el auditorio. Entonces, lo importante es que nosotros podamos ir desarrollando esos conceptos que nos van a permitir a nosotros abarcar todo el esquema del derecho ambiental. Entonces, como les comentaba, el derecho ambiental
pues en definitiva es un derecho que nos permite a nosotros ir conociendo todo lo que nos rodea. Y en este punto a mí me gustaría hacer una introducción con la que casi siempre empiezo yo con mis alumnos, cuando les hablo entre el derecho ambiental y cuál es la diferencia entre medio y ambiente, ¿verdad? Entonces ahí vamos a empezar a nosotros a verificar el tema del día de hoy. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros podemos ir viendo que el derecho ambiental pues se enfoca en todo. Entonces quisiera lanzarles una pregunta a ver quién se anima a responder. ¿Cuál es la diferencia entre medio y ambiente? A ver, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre medio y ambiente? A ver, ¿quién se anima a decirme la diferencia entre medio y ambiente, chicos? Bueno, la palabra medio se refiere a todo lo que nos rodea, sea esto de forma natural o artificial, mientras que la palabra ambiente es son todos estos recursos naturales que nos rodean y que forman nuestro un ecosistema o... Ok, muy bien, Ana Sofía, por acá, bueno, Daniela nos dice, medio es una herramienta y ambiente es el entorno. Ok, ¿habrá alguien más que nos pueda decir cuál es la diferencia o hay alguien que piensa que sea lo mismo? A ver, veamos. ¿Será que es lo mismo? ¿Será que es algo diferente? ¿Será que estamos hablando de cosas distintas? ¿Qué me pueden decir al respecto? Porque precisamente esa diferencia es la que nos permite a nosotros saber cuál es la diferencia entre una cosa u otra. Y para atender principalmente al contenido de la capacitación, ¿verdad? El enfoque de la pregunta es bien importante porque el derecho ambiental tiende a ser lo que estamos desarrollando el día de hoy. A ver, vamos a quedarnos con las dos respuestas, ¿verdad? Y lo importante es saber si realmente son sinónimos o no son sinónimos, ¿verdad? Nuestra Constitución y casi todas las leyes hablan de medio ambiente. A veces lo conjugan, a veces lo separan, pero es un tema complejo. ¿Por qué? Porque al final, medio y ambiente, hay personas que dicen que son sinónimos, ¿verdad? Pero hay personas que dicen que no, que es totalmente distinto. Pero la realidad es la siguiente. Dado que el derecho ambiental nace de lo internacional para insertarse dentro de la normativa nacional, nos indica que es un error de traducción. ¿Por qué? Porque viene de la palabra environment, ¿verdad? Que cuando se hizo una traducción al español, pues trataron de conjugar algunas palabras y resulta que consignaron medio y ambiente. Entonces, la teoría clásica del derecho internacional lo que nos permite a todos es identificar entonces, pues que medio ambiente son sinónimos, ¿verdad? Pero debido a un error de traducción del anglosajón al castellano, pues se quedó, ¿verdad? Se quedó esa parte de indicar medio y ambiente o medio ambiente, ¿verdad? Como algo, pues, en términos generales, parecido. Entonces, aterrizamos con que es un error de traducción. Pero imagínense, en todos lados dicen medio ambiente, está en la Constitución, dice medio ambiente. Entonces, los invito a que veamos el diccionario de la Real Academia Española y van a ir viendo que, pues, se conjugan las palabras y al final es lo mismo, ¿verdad? Consecuencia, pues, de un error de traducción. Luego, pues, cuando hablamos nosotros del derecho ambiental, tenemos que establecer que, en definitiva, pues, es un derecho que no es estanco. Es decir, va a ir mutando y va a ser muy, muy, muy variable entre una situación y otra. ¿Eso qué significa? Pues que nosotros tenemos que ir modificando y entendiendo que el derecho ambiental va a cambiar muy rápidamente. Lo que unos principios del derecho ambiental pueden estar en un día, pueden ser modificados en 15 días, ¿verdad? Es un derecho muy dinámico que nos permite a nosotros ir abarcando también las pautas de cómo ir nosotros pues aplicando los conceptos básicos del derecho ambiental en nuestro día a día. Y para poner un ejemplo, pues les puse el ejemplo de medio ambiente para que ustedes vean lo complejo a veces que es identificar, ¿verdad? Algunas situaciones.
Pero otro ejemplo muy clásico, y que tal vez alguno de los que está por acá en el foro ya nos puede comprender o nos puede decir cuál es la diferencia, si es que la hay, ¿verdad? Hay dos principios del derecho internacional que son muy importantes. El principio de prevención y el principio de precaución, ¿verdad? Fonéticamente pueden parecer sinónimos, ¿verdad? Precaución y prevención pareciera que fueran sinónimos, pero realmente no son sinónimos, ¿verdad? Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir si es que ya tiene dentro de sus conocimientos? Yo veo que hay alguien que está por ahí en maestrías del derecho, en maestrías internacionales de derecho, ¿verdad? Y cosas que tengan que ver con temas ambientales. ¿Me puede decir cuál es la diferencia entre uno y otro? Solo para ver si estamos ir midiendo su conocimiento también, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el principio de prevención y el principio de precaución? A ver, ¿quién me puede decir la diferencia? Creo que es complejo, ¿verdad? Una pregunta muy difícil de responder, en especial cuando pues necesitamos de una parte técnica, ¿verdad? Que nos habilite a conocer cuál es el contenido de esos dos principios. Pero bueno, entonces, partamos que fonéticamente pueden ser parecidos, pero son totalmente distintos, ¿verdad? La prevención, nosotros ya sabemos cuál va a ser el impacto ambiental, entonces nosotros, pues definitivamente nos abstenemos de hacerlo. El mejor ejemplo es, bueno, pues yo sé que transportar mercurio de un lugar a otro es dañino. Entonces yo no lo voy a trasladar sin tener los permisos y las disposiciones adecuadas. Entonces ahí estamos frente al principio de prevención. Ahora bien, si nosotros no sabemos cuál es el contenido del impacto que puede ocasionar, ahí estamos frente al principio de precaución. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el alcance y no sabemos cuál es la posibilidad del daño que se puede ocasionar. Entonces, un buen ejemplo del principio de precaución, supongamos que estamos en la Primera Guerra Mundial y estamos haciendo experimentos para saber qué se puede hacer, ¿verdad? Y cómo poder combatir. Entonces, estamos intentando generar una nueva herramienta que nos va a permitir a nosotros, pues, ser más eficientes, y nosotros no sabemos realmente cuál es el impacto ambiental de esa situación. Entonces, ahí es en donde nosotros nos tenemos que abstener, ¿verdad? Entonces, el derecho ambiental, a través del principio de precaución, es en donde nosotros no sabemos realmente cuáles van a ser los impactos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, abstenernos, ¿verdad? Abstenernos de seguir con esa situación, ¿verdad? Esos son dos ejemplos bien importantes de que nos van a atender a nosotros a ir revisando, pues, cuál es una con otra lo más importante. Dentro de las cuestiones epistemológicas, ¿qué epistemológica? ¿Verdad? Porque tenemos que ir sabiendo de dónde viene, ¿verdad? Y a dónde va el derecho ambiental. Pues de dónde viene, obviamente viene de las disposiciones del derecho internacional ambiental que se van insertando poco a poco dentro de nuestra normativa nacional. Pero siempre que hablamos del derecho ambiental tenemos que hablar de dos cosas, ¿verdad? Dentro de la filosofía del derecho ambiental. Entonces tenemos que hablar sobre antropocentrismo y ecocentrismo. En pocas palabras, el antropocentrismo es situar a la persona como centro del universo. Entonces, todo gira en torno a la persona. Ahora, cuando hablamos de ecocentrismo, pues ya se torna la balanza un poco más en beneficio del medio ambiente, puesto que se le da un valor correspondiente a la naturaleza como tal. Entonces, todo el derecho ambiental gira en torno a la filosofía del derecho ambiental, a ese debate entre saber si el antropocentrismo es lo que tiene que prevalecer o si el ecocentrismo es lo que tiene que prevalecer. Si una u otra cosa, ¿verdad? Ese es el debate del derecho ambiental. ¿Qué prevalece? ¿O solo el ser humano o solo la naturaleza? Entonces tenemos que ir encontrando pues una balanza que nos va a permitir a nosotros tener, ¿verdad? Esa facilidad de poder estar concentrado en determinar si es únicamente el ser humano el dueño y señor de todas las cosas, o si bien la naturaleza también tiene derechos.
Desde 1970, que se puede poner una fecha en donde nace el derecho ambiental con la Convención de Estocolmo, ese debate pues ha venido transcurriendo y se consolidó hasta esas fechas. Pero imagínense, el debate entre el antropocentrismo y el ecocentrismo viene desde los filósofos en Grecia, ¿verdad? Aristóteles es el padre del antropocentrismo y Tales de Mileto era el padre del ecocentrismo. Entonces imagínense, si nosotros venimos desde hace muchísimo tiempo con ese debate, pues yo creo que es hora de que ahora nosotros nos pongamos pues un poco de la responsabilidad de proteger el medio ambiente y ir poniendo fin a un poquito ese debate y ir inclinando un poco la balanza también sobre el tema de la protección del medio ambiente, ¿verdad? Ese es un tema muy interesante y que nos va a permitir a nosotros, pues, ir identificando cómo podemos ir mejorando en el día a día, ¿verdad? Entonces, ya que hablamos de la importancia del derecho ambiental, la importancia de la filosofía del derecho ambiental también, pues ya podemos hablar de algunos conceptos básicos, ¿verdad? Entonces, siempre en algún momento tenemos que tener nosotros en consideración de que existen muchos riesgos ambientales. Como lo dije en un principio, el derecho ambiental es como el aire, está en todas partes, pero ese riesgo ambiental puede ocasionar desastres, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la principal función del derecho ambiental? Es la prevención de ese posible daño ambiental, no la represión, porque a veces vemos que hay ciertas actitudes de algunas entidades ministeriales que buscan la represión o el castigo o la multa. El derecho ambiental es totalmente opuesto en todos sus esquemas a tener ese tipo de situaciones represivas, sino por el contrario, el derecho ambiental es motivador al cumplimiento, ¿verdad? Entonces lo que busca es ser un agente de cambio en las posibilidades que tiene el sector privado de poder hacer mejor las cosas, ¿verdad? Prevención y mitigación son dos temas bien importantes también dentro del derecho ambiental. Entonces, prevención es el eje principal, ¿verdad? Es saber anticiparnos a ese daño que podemos tener y pues abstenernos de hacerlo, ¿verdad? Eso es lo más importante en cuanto a la prevención. Ahora, la mitigación pues, es un concepto básico también importante porque nos obliga a reparar el daño, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que resolver el tema, pues entonces tenemos que repararlo, ¿verdad? Muchas de las veces, pues la reparación va a ser una reparación in natura. ¿Qué significa la reparación in natura? La reparación in natura significa regresar las cosas a la situación que está previa a cometerse el daño ambiental. Entonces, lo que busca en esencia el derecho ambiental es prevenir el daño en lugar de mitigar, ¿verdad? Es decir, mitigar es la excepción a la regla. Lo que se busca es prevenir. Ahora, ¿cuál es la situación problemática que tenemos al día de hoy? Pues esa crisis ambiental, ¿verdad? Esos patrones de consumo que son insostenibles. Cuando hablamos de ser insostenibles, pues significa que nosotros no vamos a poder garantizar el futuro de nuestras próximas generaciones si no hacemos un cambio profundo en estas fechas, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchos bancos, muchos sectores, muchos emprendimientos, muchos sistemas internacionales buscan cambiar ese paradigma de la insostenibilidad y buscar un poco la parte de ser sostenibles con el medio ambiente. Pero, ¿qué significa ser sostenibles con el medio ambiente? Pues es pensar en el futuro, ¿verdad? Satisfacer nuestras propias necesidades sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Entonces, lo importante es que la sostenibilidad tiene tres aspectos puntualmente importantes. El primero de ellos, que es la economía. El segundo, que es el desarrollo social. Y el tercero, que es el proteger el medio ambiente. Entonces, tenemos que tener nosotros ese triángulo de la sostenibilidad, como yo le digo, como algo muy importante en nuestro día a día, porque si nosotros no comprendemos qué es la sostenibilidad, dejamos de lado la economía, ya no somos sostenibles. No protegemos el medio ambiente, ya no somos sostenibles. Y no desarrollamos socialmente, ya no somos sostenibles. Entonces, es una pirámide con tres puntos que son crucialmente importantes, que se tienen que respetar el uno con el otro, puesto que si no lo hacemos,
en definitivamente no vamos a ser sostenibles, ¿verdad? Entonces, para solucionar esta situación problemática, lo que tenemos que hacer es pues, ser sostenibles. Y para ser sostenibles, nosotros que tenemos que tener un respeto profundo a la ética, ¿verdad? La ética es algo muy importante que nosotros tenemos que ir desarrollando, puesto que si nosotros no contemplamos a la ética como un aspecto crucialmente importante de nuestro día, pues nosotros cada vez vamos a ser menos sostenibles, ¿verdad? ¿Y qué es la ética? Pues al final es la facultad de poder decidir frente a situaciones difíciles. Por ejemplo, si yo vengo y estoy en una oficina y puedo pues ir por un café, como es el caso del día de hoy, y llevar un termito que nos permite a nosotros pues reciclarlo en lugar de utilizar un recipiente que lo vamos a ir a tirar a la basura, pues no nos cuesta nada pasarle un poquito de agua y limpiar nuestro recipiente y volverlo a utilizar. Es un ejemplo tan sencillo en que en nuestro día a día va a cambiar ese patrón de consumo, ¿verdad? Insostenible, que es el punto importante al que nosotros tenemos que llegar. Entonces, dentro de las principales problemáticas que nosotros tenemos, pues, obviamente, el primero de ellos, y que tenemos que considerar nosotros como una fuente real del derecho, porque aquí es en donde nosotros, para los que no son abogados, nosotros, pues, como abogados tenemos que saber de dónde viene el derecho, ¿verdad? O por qué es que nace el derecho ambiental. Y el derecho ambiental nace de esa misma problemática que en nuestro día a día nosotros vemos, ¿verdad? Entonces, esa realidad es muy palpable frente a nuestros propios ojos. Y imaginémonos que nosotros no sepamos qué es el cambio climático y que el principal problema del cambio climático es un factor antropogénico, es decir, que no es una consecuencia de diversos factores climáticos y de desarrollo de movimiento planetario y demás, no. O sea, realmente la huella que genera el carbono producido principalmente por el ser humano, pues es la principal consecuencia del cambio climático. Por lo tanto, pues es un factor antropogénico. Dos, pues la escasez de agua dulce también, que eso es un tema complejo, ¿verdad? También los desastres naturales, los modelos de consumo y producción insostenibles, los riesgos nucleares también y tecnológicos y la degradación paisajística. Y me quedo un poquito con esa parte de la degradación paisajística, porque al final es un tema que si bien está un poco regulado en Guatemala, pues cada vez hay más países que lo van protegiendo, ¿verdad? Entonces, el paisaje es un bien jurídico tutelado que en Guatemala también está protegido, ¿verdad? Es bien importante también que nosotros lo vayamos contemplando. Pues obviamente aquí también, dentro de la problemática ambiental que tenemos que ir desarrollando, pues existe la deforestación, algunos impactos ambientales derivados de algunas extracciones mineras de cielo abierto, que ojo, yo no me opongo al sector minero, porque obviamente necesitamos de minerales, ¿verdad? Si no tenemos minerales no tuviéramos esta conversación al día de hoy. Lo que sí me opongo, pues es aquella minera que no es sustentable, que no es responsable con el medio ambiente. Uso de organismos genéticamente modificados también es importante. Residuos sólidos urbanos también, verás, cada vez es un tema que va agarrando más importancia. Ojo que hay una reglamentación muy nueva que nos obliga a nosotros a tener un plan de gestión de desechos, ¿verdad? La localización de industrias tóxicas también es un tema complejo. Obviamente para los abogados pues se nos va a hacer muy sencillo ir comprendiendo cuál es la diferencia entre que la ley pues va a ser la fuente principal del derecho, la costumbre, ¿verdad? Los principios generales en el derecho ambiental son importantísimos. Si nosotros ponemos el derecho ambiental con los principios del derecho ambiental, vamos a poder ir viendo que los principios son la cadena de la bicicleta y el derecho es la bicicleta. Entonces, si nosotros no tenemos los eslabones que van a ser los principios del derecho ambiental, esa bicicleta no va a poder caminar, ¿verdad? Esa es la forma más sencilla de poder explicar qué son los principios del derecho ambiental y lo que es el derecho ambiental en general, ¿verdad? Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que ir trabajando un poco más en ese derecho ambiental,
Y para ir teniendo en cuenta el tema principal de lo que la conferencia nos llega, es que nosotros tenemos que considerar el derecho ambiental no como algo estático, no como algo que esté escrito en piedra. Por eso es que el debate epistemológico va a ser muy importante dentro del derecho ambiental y nos va a permitir a nosotros ir evolucionando día a día. Lo que nosotros consideramos como el principio del desarrollo sostenible, que es la madre de todos los principios, puede ser que dentro de 10 años cambie la forma en que nosotros podamos irlo desarrollando, al igual que pueden ir naciendo más principios internacionales. Y eso es lo importante, eso es el debate epistemológico, el debate que nosotros tenemos que ir considerando en nuestro día a día. Y prácticamente eso sería desde el punto de vista de la cátedra magistral como tal. Pero me gustaría también que si tienen alguna pregunta, porque eso es lo más importante de este tipo de conferencias, las preguntas, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta en relación a lo que vimos el día de hoy, porque son pinceladas, lo que vimos el día de hoy son cosas muy básicas. Obviamente tenemos que tener una maestría internacional para poder, de 2 años o 3 años, para poder ir comprendiendo y muchísimo más, para poder ir desarrollando. Pero me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta para que la podamos ir conociendo y generar debate, ¿verdad? Eso es lo más importante. A ver, ¿quién tiene alguna pregunta en relación al tema? A ver, ¿tenemos alguna pregunta? Pueden usar el chat o pueden hacerlo a viva voz, como ustedes deseen, no hay problema. ¿Ok? ¿Todo está claro? ¿No tienen alguna duda sobre el tema? Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a ver aquí. Dice, Edín dice, ¿nos puede indicar algún listado de normativa nacional e internacional para poder gestionar mejor estos sistemas? Ah, bueno, ese es un tema bien interesante. Con muchísimo gusto. Me pueden escribir a mi correo electrónico. Hay esfuerzos, porque recordémonos que la normativa del derecho es vasta. A veces uno cree que es poquita las leyes y todo el mundo se queja y dice, no, es que nosotros no podemos proteger el medio ambiente porque no hay suficientes leyes. Entonces, no necesariamente. Nosotros lo que tenemos que considerar es que existe una normativa amplia en temas del derecho ambiental. Yo les puedo proporcionar un compendio de legislación ambiental en donde hay alrededor de 900 hojas. Estamos hablando que son más de 110 leyes ordinarias y reglamentos que tienen que ver con el derecho ambiental. Entonces sería muy inmaduro de mi parte decir que no hay normativa ambiental. Por otro lado, es más suficiente la normativa ambiental que tenemos al día de hoy si de verdad a conciencia la aplicamos y la desarrollamos. Yo siempre he dicho que con que en Guatemala se cumpliera la Constitución, todos seríamos una sociedad más desarrollada, ¿verdad? Sosteniblemente hablando. Con la Constitución que nosotros respetáramos sería más que suficiente. Pero excelente, muy bien, Edín, por ahí con mucho gusto. Puedes mandarme un correíto a cualquiera de los 2 correos académicos por ahí, o puedes escribirnos al WhatsApp, ¿verdad? Y con mucho gusto te haremos llegar el compendio de legislación. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pueden hacerlo por un chat o pueden hacerlo a viva voz, no hay ningún problema. Buenos días, licenciado. Gracias ahí por la clase magistral. La verdad que conceptos básicos muy importantes. Y yo soy ingeniera ambiental, soy del sector minero. Y nosotros, o sea, yo creo que en minería se da la ejecución de muchas de la legislación en Guatemala. Entonces, como usted menciona esa carpeta de tantas legislaciones en Guatemala, casi que el 80% nos aplica. Y aparte de lo nacional, nosotros somos una empresa internacional, entonces también vemos mucho de legislación extranjera que nos aplica, ¿verdad? Entonces, me interesa mucho el derecho ambiental. Yo justo estaba queriéndome como estudiar algo de derecho ambiental porque por mi perfil lo vemos bastante. Entonces, yo quería preguntarle si usted tal vez como en su firma de abogados o usted como profesional, si imparten alguna maestría o algún curso como más formal, ¿verdad? Claro, pues nosotros podemos hacer, puedes escribir al WhatsApp web, Ana Sofía, que está aquí conectada con nosotros.
Ella es muy dinámica en ese tipo de comunicación con el sector privado. Es un tema bien importante. De hecho, ya estoy tocando puertas porque en ese tema tan específico que es el sector minero, tenemos una desinformación muy amplia. La gente se opone por oponerse cuando no ven que el sector minero es indispensable para el desarrollo del país, ¿verdad? Entonces creo que es una buena oportunidad que nos va a permitir con muchísimo gusto, ¿verdad? Atenderles, pudiéramos atenderles a hacer una capacitación in-house o una capacitación dentro de la empresa, ¿verdad? Como ustedes desean, cualquiera de las dos. Ahí Ana Sofía estará pues teniendo los datos y con muchísimo gusto les va a poder mandar información al respecto. Muchísimas gracias también por la intervención y de hecho pues realmente yo soy una persona que busca el verdadero desarrollo sostenible del país, ¿verdad? Yo creo firmemente en que en todas las industrias pueden ser sustentables, incluyendo el sector minero. Muchas gracias. ¿Habrá alguna otra pregunta en relación al tema del día de hoy? Yo creo que es bien importante que nosotros vayamos aterrizando ese debate, porque imagínense, ese debate ha durado 10.000 años, ¿verdad? Entre le damos importancia a la naturaleza o no. Si venía desde Aristóteles para contarles de Mileto y pasa por Santo Tomás de Aquino, también como padre del antropocentrismo, pues imagínense cómo al día de hoy nosotros no tenemos que ser un poco más responsables y decir, bueno, está bien, démosle un poquito más de importancia real a la naturaleza, ¿verdad? Así que muy buenas dos buenas iniciativas, ¿verdad? Nos gustaría pues saber si hay alguien más que tiene alguna otra pregunta en relación al tema o al eje central de la capacitación. ¿Alguien tiene alguna duda entre la diferencia entre antropocentrismo o ecocentrismo? O yo creo que realmente la expliqué de una forma muy sencilla, pero todo, al final del derecho ambiental, todo gira en torno a estas dos preguntas, ¿verdad? O somos antropocéntricos o somos ecocéntricos, ¿verdad? Es muy importante esa diapositiva que al final nos hace ser un poco más responsables en nuestro día a día. Perfecto. ¿Hay alguien más que nos quiera hacer una pregunta? Si no, pues les cuento un poquito de mí, ¿verdad? Pues yo soy el responsable del Derecho Corporativo y Sostenibilidad de MMICA. Es una oficina que junto con Ana Sofía Batres, que está con nosotros, pues nos está apoyando bastante en ir cambiando un poco el paradigma de ser la primera oficina jurídica que ve temas específicos del derecho ambiental internacional y nacional, ¿verdad? Recordémonos que el derecho ambiental nace de lo internacional para localizarse dentro de lo nacional. Así que también soy auditor ambiental, auditor de EHS, ¿verdad? Environment, Health and Safety. Entonces, si alguien o dentro de sus empresas pues tiene también esa necesidad de ser examinado pues desde una óptica tercera, ¿verdad? Bajo un sistema de gestión ambiental o bajo el esquema que se quieran desarrollar de salud ocupacional y demás, pues con muchísimo gusto lo podemos ir desarrollando. Tengo un máster en Derecho Internacional Ambiental y pues tengo pues 12 años de experiencia en el sector, del sector corporativo organizado. Así que será un gusto resolver las inquietudes que ustedes puedan tener más adelante. Les dejo mis datos de contacto por ahí y en especial, verá, por WhatsApp. Ahora que todo el mundo se comunica más fácil por WhatsApp, creo que sería importante que lo anoten y con muchísimo gusto estaremos resolviéndole las inquietudes y todo lo demás derivado que puedan hacer más adelante. Así que si no hubiera alguna otra pregunta, pues con muchísimo gusto me despido de ustedes a las órdenes en lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Licenciado, sí, tenemos una pregunta en el chat. Nos Ok. pregunta Edwin Osvaldo, de forma general, ¿puede comentarnos la gestión de los riesgos ambientales? Me imagino que riesgos ambientales y sociales en el sistema financiero de bancos. Perfecto. Partamos de lo siguiente. Recordémonos que el artículo 97 de la Constitución Política de la República de Guatemala manda a todos los sectores. Y ahora con la normativa que gracias a Dios, ¿verdad? Pues prorrogaron, yo creo que al final es bien importante que el sistema bancario es uno de todos los ejes, pero es un sistema que tiene la obligación
importante de carácter moral, digámoslo de esta forma, y de carácter ético, de exigirle a todos los clientes que cumplan con su desempeño ambiental. Entonces, sin ser un ente fiscalizador estatal, tiene una obligación bien interesante de poder exigirle a las personas que van a optar a créditos, en especial a las empresas grandes, ¿verdad? Que definitivamente cumplan con su esquema de protección ambiental. Entonces, a manera muy general te puedo decir que existen bastantes requisitos, ¿verdad? Bastantes requisitos que le deberían de aplicar al sector financiero en especial en su relación con los clientes. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el banco podrá hacer todas las gestiones para poder evitar el uso de papel innecesario, pero yo creo que la función principal del banco es ser aquel ente que sea capaz de poder exigirle a sus clientes que sean un poco más ambientalmente sostenibles. Es decir, mire, enséñeme dónde está, si usted quiere optar al crédito, pues mire, dónde está su plan de gestión de desechos, dónde está su plan de gestión ambiental, dónde está su licencia de cumplimiento de ambiental, ¿verdad? Entonces, es como una forma de poder ser responsable socialmente. ¿Por qué? Porque cualquier persona que quiera optar un crédito, obviamente va a querer proteger el medio ambiente y funciona como un ente fiscalizador, ¿verdad? Muy buena pregunta, Dean. Creo que es un tema interesante que con mucho gusto podemos ampliarles. Ahí está en nuestro correo electrónico, en nuestro WhatsApp, ¿verdad? ¿Hay alguien más por ahí que quisiera hacer alguna pregunta? Recuérdense que lo más importante en una capacitación son las preguntas. Lo magistral es importante poner atención en algunas cosas, pero el debate, como ya estamos entre técnicos y profesionales, es lo que más sentido da a la capacitación. Ok, si no hubiese alguna otra pregunta, pues con muchísimo gusto, pues pueden escribirnos, ¿verdad? Y estaremos ahí para poderlos atender con toda la facilidad y pues con todo el dinamismo que se requiere. Muchísimas gracias, licenciado, por su participación y por darnos nuevos conceptos. Esperamos que esta información brindada sea de mucha utilidad para cada uno de nuestros asistentes. Agradecemos el apoyo que siempre le brinda la Academia Ambiental. Así que muchísimas gracias. Esperamos tenerlo más adelante en futuros eco-webinars. Así que sin más, nuevamente les agradezco por haber asistido a este eco-webinar. Esperamos seguir contando con su asistencia. Así que les deseo un feliz día y que tengan un buen inicio de semana. Éxitos en sus labores.